quiero ver cuánto tiempo puedo estar callado sin que se vuelva incómodo. Pero como está sonando el potrillo atrás. Pero ya no está sonando, ¿sí? ¿Ya no está sonando? Ah, no, No, sí está todavía sonando el sonando. potrillo. Sí. Sí. Bueno, después de esta pequeña introducción, les damos la bienvenida, queridos podcast escuchas, a la 8ª entrega de su podcast de literatura contemporánea favorito, Hacia el Nobel. Mi nombre es Leopoldo Orozco y hoy en día tengo el honor, tengo el gusto de estar acompañado del compañero Marco Itzamá, que es poeta, narrador, lector, bibliófilo y un extraordinario aprendiz de librero. De esas gentes que siempre te van a recomendar un libro bueno. Cualquier cosa que te recomienden siempre va a dar en el blanco, ¿no? Y entonces, pues querido compañero, si te... No, pues muchas Presentas, gracias, por favor. ante todo por esta invitación. Estoy muy complacido, también agradezco esta calurosa y un poquito exagerada presentación. Pues estoy aquí muy a gusto al lado del escritor Leopoldo Orozco, en el cual pues vamos a hablar de Tar Ben-Jelloun. Así es. Me disculpen si nos escuchamos un poco cansados, ralentizados, aletargados, porque nos acabamos de comer una pizza de 4 quesos, pizza que yo no había probado nunca y que la verdad es que me ha dejado bastante porcino, ¿no? O sea, con un mal del puerco impresionante. Entonces, si nos escuchan un poco alicaídos con el balón, es porque tenemos la barriga llena, ¿no? Sí, exactamente. Yo escuché hablar de Tahar Ben-Jelloun precisamente por ti, porque me recomendaste hace un chingo de tiempo. Ajá. El Niño de la Arena, ¿no? Que es el libro que traes aquí. Sí, yo ahora traigo mismo. El Niño de Arena que se publicó en Joaquín Mortiz, como por eso del 95, 96. Sí me parece una novela excelsa, es una joya, la verdad. Uh-huh. Y después en Facebook estuvimos hablando, bueno, yo publiqué en Facebook que íbamos a empezar a hacer este programa, y un compañero poeta también muy bueno que se llama Daniel Pérez Segura, un haikuista espléndido, me dijo, y entonces, ¿y cuándo van a subir el episodio de mi gallo Tahar Ben-Jelloun, ¿no? Casi de mi compa, ¿no? Y entonces, pues ahora, esta va para el compañero Marco Itzama, que es muy fan, y para el compañero Daniel Pérez Segura, donde sea que nos esté escuchando, pues ahí te va. Lastimosamente no vamos a hablar demasiado de su poesía. Ajá, sí, ¿no? Porque no es muy sencilla de conseguir. Nosotros, pues, como ya lo habrán notado, somos unos bibliófilos empedernidos, y entonces si no está en papel no existe. Pero si les interesa, hay una selección de su poesía publicada bajo el sello del material de lectura, cuyo PDF se puede conseguir fácilmente y gratuitamente, que es lo mejor, en la red, ¿no? Sí, efectivamente, pero bueno, tenemos la pequeña ventaja bueno, por lo menos en mi caso, no sé, en el caso de la novela que tú leíste, que es muy, muy lírica. Uh-huh. Y está llena de imágenes poéticas a más no dar. Entonces, creo que sí podemos hacer una pequeña mención a la poesía que hemos encontrado en la narrativa como tal. Así es. Entonces, la novela que tú leíste, ¿cuál fue? Es un caso complicado. Porque, pues como ustedes sabrán, ha habido muchas dificultades a la hora de conseguir literatura traducida en español, ¿no? Y sobre todo en México, ¿no? Porque muchas de las editoriales están en España, y entonces muchas se encuentran muy difíciles o son muy caras, ¿no? Y entonces yo preferí, ya que aquí el compañero Marco Itzama no me quiso vender su copia del Niño de la Arena. A las acusaciones. Yo conseguí una novela
cuyo título en francés no me voy a atrever a pronunciar por temor a quedar en ridículo. Cuya traducción literal sería algo así como esta cegadora ausencia de luz, ¿no? Ajá. Pero cuyos editores en español, por alguna razón, le pusieron Sufrían por la luz, que me parece un título espantoso. Sí, sin duda es espantoso a comparación del francés. Sí. Me parece un título espantoso, pero resulta que es porque Tahar Ben Jelloun le puso un epígrafe a su novela en español, de un poema de Vicente Lechaindre, que dice algo así como Sufrían por la luz, ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, cuando lo dice Vicente Lechaindre en su poema, pues suena bien, pero en un título así, pues la verdad es que me parece que no funciona muy bien. Pero bueno, yo lo leí en la copia de Penguin en inglés, y en inglés es This Blinding Absence of Light, ¿no? ¿Y tú, compañero? Dinos. Bueno, pues, grosso modo, voy a empezar con contarles la historia de esta novela. Está ambientada en Marruecos. Es una familia que es muy tradicional y está el padre completamente está desesperado porque no tiene un hijo varón. No recuerdo bien el número exacto, no sé si son 6, 7 u 8 las mujeres que ya han tenido. Y entonces toman la decisión tajante de, sin importar el sexo del siguiente bebé, criarlo como hombre. Entonces, como tal, vuelven a nacer niña, chantajean a la partera y entonces a toda la familia le anuncian porque al final este mismo hecho de que eran puras mujeres, las hijas, era la comidilla de toda la familia, ¿no? Entonces el padre era la vergüenza. Sí, porque sus espermatozoides no eran lo suficientemente fuertes, exacto, ¿no? Para dar un nombre. Sí. No era lo suficiente hombre para dar un nombre. Entonces, convencen a la partera y dan la noticia a toda la familia de que ha nacido un niño por fin. Es criado como niño. Se le enseña todo lo tradicional para un niño, ya que ahí son muy distintas la educación. Ya sea, bueno, más bien es distinta conforme al sexo. Y obviamente llega un momento en que, llamémoslo el niño de arena, se da cuenta que no es un niño. Pero también está consciente que ser un hombre en esta sociedad es una ventaja. Entonces decide continuar con esta mentira hasta el punto de perder su identidad. Sí, a grandes rasgos, esa es la novela de Tahar Ben Jelloun, El niño de arena. Sabes que suena muy bien. Ya vi por qué no me lo vendiste. Me prometo conseguírtelo en un futuro, no sé si lejano o cercano. Cercano o lejano o tal. Pero pues llegará en algún momento. Siempre llegan los libros. Me parece recordar que este libro es la primera parte de una historia más larga que escribe Tahar Ben Jelloun, cuya segunda parte es La Zona Sagrada, ¿no? La Noche Sagrada. Sí, La Noche Sagrada, porque La Zona Sagrada es una de Carlos Fuentes. Ay, ya se me van los cables. Sí, cuya segunda parte es La Noche Sagrada y es con la que gana el premio Goncourt, ¿no? Sí, exacto. Que es básicamente el premio de literatura más prestigioso en lengua francesa, ¿no? Porque cabe destacar que Tahar Ben Jelloun es marroquí, uh-huh, ¿no? Es una región en la que se habla árabe, una región musulmana, ¿no? Sin embargo, Tahar Ben Jelloun es un escritor francófono, ¿no? Escribe en francés. Ajá, sí, claro. Y es muy interesante porque Tahar Ben Jelloun escribe básicamente todos los géneros, ¿no? Se escribe libros para niños, escribe novelas, escribe poesía, escribe cuento, escribe ensayo, escribe todo lo que uno se imagine, Tahar Ben Jelloun lo escribe, ¿no? Pero hay, al menos hasta donde yo he podido encontrar, hay dos grandes temas, ¿no? Dos grandes recursos que utiliza Tahar Ben Jelloun, ¿no? Y es precisamente la lírica, ¿no? El lenguaje poético,
¿no? Para asir, digamos, el mundo que lo rodea, y la identidad, ¿no? ¿Qué es lo que a nosotros nos hace, no solamente marroquíes, qué es lo que nos hace franceses, qué es lo que nos hace humanos, ¿no? Sí. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en un libro que tenemos aquí, y que lo tenemos pues un poquito de adorno porque no alcanzamos a leerlo, que se llama Papá, ¿qué es el racismo?, ¿no? Que es una serie de preguntas y respuestas en las que Tahar Ben Jelloun le habla a su hija sobre el racismo, ¿no? O sea, y lo describe en un lenguaje muy sencillo, pero a la vez muy hermoso, ¿no? Y eso pasa también en esta novela de esta cegadora ausencia de luz. La historia es una historia totalmente sórdida, ¿no? Como ustedes sabrán, si entran a la Wikipedia así como yo, en Marruecos hubo un rey por muchos años, ¿no? Me parece que hasta los 90s, ¿no? Dejó de ser una monarquía Marruecos. Si es que no me equivoco y sigue siendo una monarquía, y yo estoy diciendo puras estupideces, ¿no? Sí, la verdad no estamos al tanto de cómo están por allá. Yo no estoy al tanto, pero al menos en ese tiempo había un rey. El rey me parece que es Hassan II, ¿no? Una cosa así. Y entonces, en algún momento, los militares intentan hacer un golpe de estado en contra de este rey. El golpe de estado fracasa, y a los altos mandos los ejecutan enseguida, pero a los soldados, dicen, a los soldados les tenemos que dar un castigo ejemplar, ¿no? Porque son los que están más conectados al pueblo, y los que, pues, a los que si te los chingas, todos los demás se van a asustar, ¿no? Sí, claro. Y entonces lo que hace este hijo de perra rey es literalmente cavar un hoyo gigantesco en medio del desierto y meter a todos los soldados de esa insurrección ahí, en celdas. Y entonces el hoyo es tan profundo que no entra ni un solo rayo de luz. O sea, es una cárcel de total oscuridad, ¿no? Y entonces la novela está narrada desde el punto de vista de uno de los soldados que estuvo en esa insurrección, ¿no? Ajá. Que entra intentando matar al rey, pero también intentando matar a su padre, que era su bufón, ¿no? Que era el bufón del rey, ¿no? Entonces para él le parecía humillante, ¿no? Que su padre estuviera lleno de riquezas y que su madre no tuviera un quinto, ¿no? Y entonces es una novela muy, muy compleja y también muy bella, ¿no? O sea, precisamente como tú decías, este lenguaje que él utiliza para describir cosas terribles, ¿no? O sea, él describe vidas en aislamiento total, en un dolor constante, pero lo hace a través de un lenguaje tan bello que hasta cierto punto esas imágenes terribles se vuelven más asibles, ¿no? Sí, se vuelven más comprensibles para alguien que nunca ha sufrido hasta esos extremos, ¿no? Y es lo que me decías, ¿no? De la primera página del Niño de la Arena, ¿no? Sí, es lo que te decía, bueno, en general de todo el libro, pero pues me parece que la primera página es excelsa. Ahorita que termine mi comentario, pues podría leer un fragmento. Sí, adelante. Que sí, efectivamente el lenguaje de Tahar Ben Jelloun es precioso, es sublime. Con respecto al Niño de Arena, te hace adentrarse a lo más profundo de este personaje, y realmente sufres con él. Realmente las descripciones de sus sentimientos son realmente brutales, pero hermosos. Entonces, pues, les voy a leer medio párrafo para no leerles la hoja completa. No, adelante. Pues tenemos todo el tiempo del mundo. Que así inicia la novela. El capítulo se llama Hombre y dice así: en el principio estaba ese rostro alargado por algunas arrugas verticales, como cicatrices cavadas por lejanos insomnios. Un rostro mal rasurado, trabajado por el tiempo. La vida. ¿Cuál vida? Una extraña apariencia hecha de olvido. Había debido maltratarlo,
contrariarlo o incluso ofuscarlo. En él podía leerse o adivinarse una profunda herida que volvía a abrirse con solo un ademán torpe o una mirada insistente, un ojo escrutador o malintencionado que se posara en él. Evitaba exponerse a la luz cruda y ocultaba los ojos bajo el brazo. La luz del día, de una lámpara o de la luna llena le hacía daño, lo desnudaba, penetraba bajo su piel y ahí revelaba la vergüenza o las lágrimas secretas. La sentía pasar sobre su cuerpo como una llama que hiciera arder sus máscaras, un filo que retirara lentamente el velo de carne que mantenía entre él y los otros la distancia necesaria. ¿Qué pasaría si, en efecto, ese espacio que lo separaba y protegía de los otros se anulaba? Sería lanzado desnudo y sin defensas en manos de aquellos que no habían dejado de perseguirlo con su curiosidad, su desconfianza e incluso un odio tenaz. Les incomodaba el silencio y la inteligencia de un rostro que causaba molestia por su sola presencia autoritaria y enigmática. No sé, por ejemplo, ¿qué te parece este inicio, Polo? Pues es que es gran prosa. Exacto, es una prosa excelsa. Sí. Sí, bueno, a mí me parece interesante porque precisamente como tú decías, es un lenguaje muy lírico. Uh-huh. Y es una cosa que menciona Tahar Ben Jelloun en esta novela que yo leí, del valor que se le da al poeta o al artista en la sociedad marroquí, ¿no? O sea, ellos tienen a sus poetas y sus poetas son respetadísimos. Ajá. Y la persona que, por ejemplo, puede memorizar muchos poemas tiene un lugar en la sociedad, ¿no? Ajá. Un lugar importante, ¿no? O sea, es aquel que carga consigo la palabra, ¿no? La memoria de su sociedad está Sí. en él, ¿no? Sí, entonces sí, sí. él cuenta, por ejemplo, cómo su padre, el padre del narrador de la novela, tenía una memoria prodigiosa, ¿no? Y entonces él podía recitar de cabo a rabo las flores del mal, en traducción al árabe, Ajá. para todos, ¿no? Y entonces alguien decía, oye, recita los gatos, ¿no? Y ahí el padre se levantaba y recitaba, ¿no? Y entonces cuando a este personaje lo meten al hoyo, a la enorme celda en la que están, todos saben que su padre era el que recordaba la poesía, ¿no? Y entonces ellos le dicen, pues recítanos algo, ¿no? Ajá. Pero él dice, no, pues es que mi memoria no era tan buena como la de mi padre, ¿no? Y entonces él lo que hace es inventa, Ya, ¿no? qué precioso. Y entonces él dice, bueno, o sea, o sea, en ese total aislamiento de repente llegaban a mí páginas enteras del extranjero, de Camus, Ajá. ¿no? Y las podía recordar, pero no podía recordar la historia. Y entonces yo lo que hacía, él cuenta el narrador, es Ajá. contaba y cuando se me olvidaba algo, pues lo inventaba, ¿no? Ajá. Y dice, y antes de empezar yo cerraba mis ojos y pedía perdón a Camus por cambiar su historia, ¿no? O por ejemplo les cuenta un tranvía llamado Deseo, Ajá. porque esta gente estuvo, o sea, y es una historia real, o sea, no es ficción. Ajá. La gente que estuvo en ese hoyo 19 años. Wow. 19 años sin ver la luz. Es terrible. Sí, O sea, sí, sí. eran condiciones terribles, con cucarachas, no les daban de comer suficiente, ¿no? Se podían morirse de una indigestión, ¿no? Por no hacer ejercicio. O sea, lo que describe es asqueroso, ¿no? Es horrendo. Ajá. Pero él se da cuenta, ¿no? De que la imaginación es lo que los hace seguir viviendo, ¿no? Ajá. Porque cuando todas tus días y todas tus noches son igual de oscuras, la imaginación es lo único que te puede salvar. Y entonces en algún momento, pues como son árabes, le dicen, oye, pues cuéntanos las 1001 noches, ¿no? Ajá. Y el personaje dice, no, pero es que yo nunca leí las 1001 noches, ¿no? Y dice el personaje, pero lo que pasa es que yo leía mucho y leía y leía y leía.
Y ahí tenía en mi librero Las Mil y Una Noches, pero yo nunca pensé que no iba a tener la oportunidad de leerlo después. Y entonces para mí era así como, sí, algún día lo voy a leer, que nos ha pasado a todos, ¿no? Sí, sin duda nos ha pasado a todos. Y entonces él lo que hace es, de oídas, recordando las cosas que le contaba su madre y las cosas que veía en las películas y las cosas que veía y que escuchaba de sus amigos, reconstruye en su mente Las Mil y Una Noches. Y la narración, o sea, él se convierte en una especie de Sherezada para sus compañeros. Wow. O sea, es una novela extraordinaria. Pues fíjate que curioso, bueno, por lo que hemos notado, uno de las columnas principales de la narrativa de Tahar Ben-Yulub que forjaron todo lo que es ahora es el libro de Las Mil y Una Noches, porque la manera de este libro está narrado el niño de arena, o sea, es un confabulador, un dueño de la palabra, como tú lo decías, y cada noche les va contando un poco más de esta historia, hasta que llega el momento en que se pierde y los que estaban interesados empiezan a formular su versión entonces esas ramas se van bifurcando poco a poco, creando un sinfín de historias, una sensación de infinito, como en el libro de Las Mil y Una Noches. Como de narración en abismo, ¿no? Anda. Con las cajas chinas, ¿no? Como las cajas saliendo chinas, y van exacto, saliendo. con la muñeca rusa. Y leía en algún momento una columna de Tahar Ben-Yelun, que él suele escribir mucho para El País. Ok, ajá. Y eso entonces, eso lo desconocí. Sí. Y entonces él escribe que en algún momento de su vida los escritores marroquíes lo criticaron por escribir en la lengua del colonizador. Ajá. ¿No? Pero él dice, lo que pasa es que a mí me parece injusto porque ellos saben que llevo más años viviendo en Francia que en Marruecos. Sí. Y entonces yo conozco mejor la lengua francesa que la lengua árabe. Y entonces pedirme que no escriba en francés es pedirme que no escriba. ¿No? Claro. O sea, vaya, es muy interesante. O sea, el Tahar Ben-Yelun es una figura cultural, o sea, muy representativa, ¿no? Para el mundo árabe. Sí. O sea, porque además es un inmigrante. Sí. Sí, es muy curioso porque hace poco leí una entrevista que se le hizo en el Cultural, hace un año, con el motivo de la publicación de su ensayo El Castigo. No, y ahí mencionaba que siempre Marruecos era personaje de todos sus libros, cosa que se evidencia, y aunque no escriba en árabe, o sea, la esencia de sus libros es su país natal. Sí. Y es una figura intercultural, ¿no? Sí. O sea, así como por ejemplo, como Junot Díaz, como Sandra Cisneros, o sea, estos escritores que emigran, ¿no? Y que escriben en la lengua del país en el que llegan, ¿no? Pero a pesar de eso, o por ejemplo los escritores africanos que escriben en portugués, ¿no? O en inglés, ¿no? Como Chinua Achebe, ¿no? Las obras, uno se da cuenta de que las obras no pierden su esencia, ¿no? A pesar de estar escritas en la lengua del colonizador, ¿no? Ajá, exacto. O sea, se ve que utilizan la herramienta de la lengua del colonizador para descolonizar su mente, ¿no? Exacto, sí. Y es también lo que dicen Ngugi wa Thiong'o, ¿no? Ajá. Pero bueno, sí, ya está muy loco. Y es meterse en cosas como muy raras. Sí, pues yo creo que podríamos retomar conforme a lo que estás diciendo y lo que mencionaste hace rato sobre la identidad, que siempre Tahar Ben-Yelub está presente, la identidad de estos personajes que no se acoplan a la sociedad. Yo ya tuve la fortuna de leer La reclusión solitaria, una breve novela que trata de un exiliado y pues es un personaje marginal, ¿no? También está El hombre quebrado, donde al parecer en esa sociedad corrupta es el único incorruptible, pero tiene la desventaja de que
tiene encima la esposa, tiene encima el hijo, se viene a la universidad, los estudios, las enfermedades. Entonces, pues se entra en el dilema de ceder y formar parte de esa sociedad o no, ¿no? Por ejemplo, pues en la novela que tú leíste son ¿qué? Presos políticos, ¿no? Ujú. Entonces sí, siempre está presente la identidad o la búsqueda de la identidad, como por ejemplo en El Niño de Arena, que tenemos esta heroína que hace su viaje para saber, ¿no? Realmente quién es después de haber fingido pues ser un hombre para acoplarse, ¿no? A la sociedad. Eh, que pues es algo realmente, pues es muy fijo, es algo muy muy fijo en toda su literatura, al parecer, ¿no? No he leído toda su literatura, pero nos da los indicios, todo lo que he podido leer, lo que he escuchado, que va por ese rumbo. Sí. Y ahora que lo dices, por ejemplo, cómo se forma la identidad a través de una sociedad, ¿no? Uh-huh. Es algo de lo que habla mucho él también. En esta novela hay personajes que son preciosos. Está el personaje que es el narrador y que es el narrador de la novela, que es el poeta, ¿no? Que es el recitador, Ajá. el que cuenta historias, ¿no? El contador de historias. Pero también tienen un reloj. Ajá. Porque, por ejemplo, o sea, nosotros podemos saber que pasan las horas, pues por la iluminación, ¿no? Uh-huh. Por el sol, por el camino del sol en el cielo. De repente se hace de noche y ya sabes cuando sale el sol otra vez es otro día, ¿no? Sí. Pero cuando estás en completa oscuridad, ¿cómo sabes eso? Claro. ¿No? Uh-huh. Y entonces uno de los personajes es muy bueno contando el tiempo. O sea, o sea, afuera, él podía decir, son las tal, ¿no? Ajá. Solamente por intuición, ¿no? Ajá. Por ir como contando los segundos, así bajita la mano. Y entonces cuando están en completa oscuridad, él dedica todo su día a contar el tiempo. Y entonces está sentado en una esquina como una especie de iluminado, Ajá. contando el tiempo. Y si alguien le dice, oye, no, o sea, le habla, Ajá. dice, no me distraigas, estoy contando el tiempo. Órale. Y entonces a cierta hora dice, son las 12:30 de la tarde del 5 de diciembre de 1978, ¿no? Y ya, o sea, pasa el tiempo y además como todos los que están en el hoyo son musulmanes, Ajá. para ellos es importantísimo saber la hora. Claro. Porque si no, ¿a qué hora haces las oraciones? ¿No? Sí, exacto, sí. O sea, ¿a qué hora te inclinas hacia la Meca? ¿No? Y entonces este es un personaje esencial, ¿no? Por una pequeña cosa que solía ser una pequeña parte de su vida afuera del hoyo, sí, se convierte en lo más importante de su vida adentro. Sí. O sea, es lo que es. Él es el reloj de esta sociedad, ¿no? Órale, qué impresionante, ¿no? Y es, o sea, sí. O sea, y así como él hay un montón de personajes, ¿no? Ajá. O, por ejemplo, hay un personaje que después de muchos años se enferma y enloquece. Y entonces él afuera solía ser un chef, Uh-huh. ¿no? Y entonces, o sea, todos adentro no hablan de comida, nunca. Porque imagínate qué tortura estar imaginando una comida deliciosa mientras estás comiendo... Una pizza de 4 quesos, Una ¿no? pizza de 4 quesos. Una pizza de 4 quesos mientras estás comiendo pan roído por cucarachas, ¿no? Sí, todos claro, los ¿no? días. Y entonces este personaje enloquece y mientras está agonizando en su delirio, él imagina que le está dando de comer a su madre enferma. Ajá. Y entonces le dice, ¿qué es lo que vas a querer comer hoy, mamá? ¿Quieres chucrut con esto y esto? Y empieza a describir cómo él cocinaba esos platillos. Ajá. En el restaurante en el que él trabajaba, ¿no? Y entonces todos lo están oyendo así como, ya cállate, porque, porque no pueden vivir con la idea de que nunca más van a poder volver a comer algo delicioso, ¿no? Sí. Es terrible. Sí, no, terrible. Es brutal. Uh-huh. Brutal, es insensato, ¿no? Sí. Y vaya, si uno lo piensa, en sí también una de las cosas que trabaja también mucho Tahar Ben Jelloun en su escritura es el encierro, ¿no? O el encierro no necesariamente literal, ajá, pero sí el aislamiento. Sí. ¿no?
Y ahí, bueno, ahorita nos podrás decir cómo se ve en El Niño de la Arena. Eh, en esta novela, pues es literal, ¿no? O sea, Sí. están en un hoyo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en algún momento en el que un pájaro entra del mundo exterior, o sea, o sea, si ahorita se colara un pájaro por mi ventana, pues solamente diría chu, ¿no? Sí. Pero para Sí, sí. ellos es otra cosa, ¿no? Sí. O sea, porque significa algo que entra en este mundo que que solía ser solamente nuestro, ¿no? Sí, claro. Y entonces algunos piensan, no, pues nos la vamos a comer, ¿no? Ajá. Y otros piensan, no, pero es que le vamos a escribir un mensaje, pero Ajá. no tenemos papel, ¿no? Y entonces uno de los personajes dice, antes de que se vaya esta paloma la voy a mirar a los ojos y voy a pensar en mi madre, que seguramente está descansando en el patio de nuestra casa. Sí. Y entonces entonces le voy a pedir con mis ojos a esta paloma que viaje a mi casa y vea a mi madre a los ojos, ¿no? Y cuando vea a mi madre a los ojos a esta paloma sabrá que estoy bien. O sea, es muy Sí, triste. Sí, voy a hacer una pequeña pausa y sin duda, mi próxima visita a la Biblioteca Vasconcelos voy a ir directamente por el libro de Tarven y el libro Sufrían por la luz porque sin ya no puedo esperar no puedo esperar a leerla. Es muy, muy buena. Sí, sin duda suena muy buena. Ahora retomando el aislamiento, también se ve en este libro. Se ve tanto exterior como interior. El personaje se encierra en su cuarto y nada más es alimentado por una de las ay, se me fue el nombre Son como sirvientas. ajá, como de la sirvienta, pues. Y que es la que le pasa los alimentos, ¿no? Una chárola. Pero él está recluido en ese cuarto. Ella, ¿no? Ella, exacto. Ella está Sí. recluida en el cuarto y a la vez está recluido interiormente. O sea, siente que al haber adoptado una identidad que no le pertenecía, encerró la verdadera. Entonces es un martirio total lo que o esta Lo que es. sufre. Para ella sí sería muy útil el lenguaje inclusivo, ¿no? Sí, para ellos sería muy, muy útil el lenguaje inclusivo. Y entonces esto está torturándola hasta que decide tomar ese viaje inicial, abandonando todo lo que tenía, ¿no? Porque había tenido una vida exitosa como hombre, pero pues, sabe que no es lo que es. Entonces toma la decisión de dar ese viaje inicial. Te digo, la historia es narrada por un confabulador. Entonces, a partir de este viaje inicial, vamos sabiendo o nos vamos enterando de miles de versiones. Entonces, creo, uno de los encantos de este libro, que como está narrado a la manera de Las Mil y Una Noches, también que yo sepa su continuación y no solo estos dos libros, sino tiene pues siempre está presente este libro, Las Mil y Una Noches, en su narrativa. Entonces, bueno, pero me estoy desviando un poquito No, está bien, está bien. del tema. Sí, te decía, es uno de los encantos de este libro. También el tiempo, como pues son fragmentos de la historia. Es muy distinto el tiempo, la percepción, y es un tema pues muy borgiano. Ah, sí. Y que también se ve que es uno de los pilares de Tarven y el Búho. O sea, hay un capítulo que es un homenaje completamente a Borges. No le voy a decir cuál ya cuando tomen el libro. Ya que lo lean. Sin duda, yo creo que van a notarlo. Sí. Y es... creo que a Tahar Ben Jelloun le fascina o le interesa mucho esta idea de como sentirse antinatural. Ajá. O sea, de como el hecho de poder quitarle a un ser humano una cosa de sí mismo que lo haga ya no sentirse un ser humano, ¿no? Ajá. Y entre esas cosas pues está la libertad, ¿no? Sí. O sea, Sí, porque sí, él lo vivió en carne propia, ¿no? Porque cuando él era adolescente,
Él estuvo en una de las protestas estudiantiles en contra del régimen marroquí de ese tiempo. Ajá. Y entonces el rey dice, pues vamos a meter en cintura al hijo de los Benjelun, ¿no? Sí. Y entonces lo meten al tambo, ¿no? Lo meten Sí. lo anexan, básicamente. Exacto. Ajá. Lo meten a la cárcel. Y él dice, pues él cuenta, ¿no? Hay muchas entrevistas en las que él cuenta esa experiencia, ¿no? Dice que, por ejemplo, él aprende a comer sin masticar, ¿no? Ajá. Dice que la comida que les daban era tan asquerosa que no la quieren masticar, porque masticarla significa, pues, Saborearla, ¿no? saborearla, Sí. impregnar la comida en tu boca, ¿no? Entonces él aprendió a comer sin masticar, ¿no? Órale. Pero entre las cosas, bueno, pues supongo que para alguien debe ser como muy útil esa, esa habilidad afuera de la cárcel. Sí. Pero pues creo que lo mejor que le dejó la cárcel es que empezó a escribir poesía Sí, sin duda. en la cárcel. Y entonces él se da cuenta, ¿no? Aunque me hayan quitado esto, la libertad, ¿no? Esto que me hace absolutamente humano, Uh-huh. hay otras cosas que me pueden hacer sentir libre de nuevo, ¿no? O sea, en este sentido, la imaginación. Ajá. Y es, Sí. pues vaya, es algo que es un tema transversal en toda su obra, ¿no? Sí, sin duda. Sí, pues, de hecho, te digo, la entrevista que leí en el Cultural, la, el libro El Castigo, dice que es su primer libro autobiográfico y que trata de esa reclusión que tuvo en su país. Y es muy curioso porque como lo dices, este elemento antinatural de, que posee él, pues bien podría considerarse, pues al final de cuentas, una esencia de él, ¿no? Entonces cada libro tiene una esencia de él, aunque él mencione que su primer libro autobiográfico es apenas el que se publicó hace un año, El Castigo, que de hecho habla de todo lo que vivió. Mm, pero sin duda, la identidad, como se mencionaba, es, es otro Sí, pilar de toda su narrativa. sí. Y vaya, o sea, es un escritor que no se acaba, ¿no? O sea, que uno no se lo... Uno no termina de discutirlo, ¿no? Uno no Uh-huh. termina de pensar en todas las cosas que pueden... que él puede meter en libros tan cortitos, ¿no? Que en realidad sus libros no son muy largos, ¿no? O sea, hasta donde yo tengo Hasta donde entendido, no... no, O sea, efectivamente. la mayoría de sus libros son concisos, son poéticos, tienen la palabra justa, ¿no? Para cada Ajá, cosa, exacto, pues ¿no? como todo buen poeta, ¿no? Ujú. Es preciso. Sí, y tanto sus historias, que son interesantes, tanto sus temas, que están también trabajados, y como su lenguaje, que es bellísimo, ¿no? Eh, pues se conjuntan en libros extraordinariamente bien hechos, ¿no? Eh, y vaya, es uno de los escritores más prolíficos de su círculo. Ajá, Ha escrito muchísimos libros sí, y pues la verdad es que es una lástima que no se pueda conseguir tan fácil, ¿no? sí, Sus obras. exacto. Yo de hecho batallé, yo escuché del Niño de Arena, que será pues, hace 3 años, y tuve la oportunidad de conseguirlo hace un año. Pues ahora sí que fue en la librería que trabajó, pues escuché el chisme del librero Agustín Jiménez, como le platicaba de su experiencia con este autor, con este libro en específico y cómo lo conoció. Entonces yo parando oreja pues dije, pues va a ser un libro que voy a buscar y que voy a leer después. Sí. Que vaya, o sea, bueno, yéndonos un poquito hacia otros temas, este, qué enriquecedoras son esas recomendaciones de oídas, ¿no? Sí, claro. Se trata... Sí, yo por ejemplo, me voy a desviar sumamente del tema, No hay no pedo, no hay pedo. importa porque al final de cuentas es una recomendación de oída. Ajá. O sea, hay un autor mexicano que se llama Juan Tobar. Entonces estaba en la librería,
llega un hombre, no sé quién es, era amigo de Agustín. Entonces estaba en uno de los escaparates el libro que se llama La niña en el balcón o la presencia del coronel retirado. Y entonces se lo agarra y dice, no, esta es una joya, ¿no? Y se le ocurre decir, es mejor que Pedro Páramo. Entonces yo... Fuertes declaraciones. Sí, sí, sí. Entonces yo dije, ¿qué pedo, no? ¿Qué pedo? Entonces lo primero que hice fue comprar ese libro. No opino lo mismo, pero es un gran libro. Sin duda es un gran libro. Sí. Y además, bueno, tú que estás, tú que eres que eres librero de profesión, pues debes escuchar muchas de esas, ¿no? Sí, pero pues últimamente escucho más sobre la cuarta T, pero... Pero enojados todos, ¿no? Sí. Sí, pero de todos modos nunca falta ese chisme de oídas y sí, realmente son muy enriquecedores Sí. esos chismes. Porque en realidad también, pues eso se relaciona con el proceso de cómo uno hace una biblioteca personal, ¿no? Ajá. O sea, porque uno cuando ama los libros, ¿no? Y termina la carrera y se pone a trabajar y empieza a recibir remuneración, ya se puede comprar uno de los libros que uno quiera, pues uno va haciendo su biblioteca a partir de eso, ¿no? De ir a las librerías de viejo, de ir a Donceles con un amigo que sepa, ¿no? Y preguntar, ¿no? Pues, ¿qué me recomiendas, no? Sí. O qué has estado leyendo, o tal, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, Tahar Ben Jelloun, me enteré así, ¿no? Sí. O sea, y también, por ejemplo, Álvaro Cunqueiro. Tú fuiste el que me recomendaste a Horacio Castellanos Moya, ¿no? Que Sí, en algún momento sí. también nos gustaría hacer un episodio sobre Horacio Castellanos Sí, sería Moya. muy, muy interesante. Que es un tipo enfermísimo, ¿no? Sí, pero, sin duda. pero que escribe una literatura que muchas veces, de la que muchas veces uno no se enteraría Ajá. sin esas recomendaciones. Sí. Sí, claro, sería muy, muy difícil, ¿no? Llegar al libro por coincidencia yo creo que me imagino a cualquier lector en la biblioteca, en la librería, que agarre un libro de Horacio Castellanos Moya, vea la contraportada y diga, no, guácala, ¿no? Ajá. Sí, pues a mí me ha pasado, ¿no? O sea, hay muchos escritores que yo digo, pues como que no me interesan mucho, pero ya después de que oigo 2, 3 recomendaciones de gente que yo confío, Ajá. ¿no? No diga, pues le voy a echar un vistazo, ¿no? Sí, sí, sí. Me pasó, por ejemplo, con Murakami, ¿no? Sí. O sea, yo había leído un libro de cuentos, que Ajá. bueno, ya, spoiler alert, en algún momento vamos a hacer un episodio de Murakami. Yo había leído un libro de cuentos, no me había gustado nada, pero después empecé a oír, ¿no? Como gente que hablaba, y después Sofía lo leyó y dijo, esto es impresionante, una de sus novelas son muy buenas, Ajá. tiene buenas novelas. Entonces yo me chuté Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, ¿no? Que es una monstruosidad así, me gustó bastante. Y digo, pues es que yo no me hubiera atrevido a leer esto contando solamente en mi experiencia personal, ¿no? Claro. O sea, uno se atreve a leer literatura distinta gracias a este tipo de recomendaciones, ¿no? Y al menos yo tengo mi lista de gente a la que yo confío ciegamente, ¿no? Ajá. O sea, de todo lo que ellos me recomienden, lo voy a leer porque sé que leen buenos libros, ¿no? Entre ellos está, por ejemplo, Luis Paniagua, mi jefe, Ajá. que es poeta y que es además un excelente lector, ¿no? Por ejemplo, de ensayo, ¿no? Entonces, cualquier cosa que me dice, lee esto de ensayo, yo lo voy y lo leo, ¿no? Sí. Porque es buen recomendador. Otro eres tú, ¿no? O sea, personalmente gracias. para mí, o sea, cualquier cosa que tú dices que está chingona, pues yo la busco, ¿no? O sea, porque ninguno de los libros que me has recomendado me ha decepcionado. Qué bueno, qué bueno. Y el día que me pase te lo voy a decir. Sí, eso espero, sí, siempre es bueno escuchar la opinión de lo que yo leo, ¿no? Y pues supongo que tú también tendrás los tuyos, ¿no? O sea, sí, sin duda. Uno siempre tiene como esos haces bajo la manga, ¿no? De qué es lo que me va a recomendar ahora, ¿no? Sí. Y así uno va haciendo una librería, una biblioteca personal que es reflejo de lo que uno es, ¿no? Sí. De lo que a uno le interesa. Sí. Y así. Tienes toda la razón. Pues te digo, por ejemplo, mi as bajo la manga es el poeta Agustín Jiménez, que es con quien trabajo. Sí, él cada que me dice esto es bueno, o sea, voy a leerlo inmediatamente. Sí. Y muchas veces, aunque uno lo lea y uno diga, pues no está tan chido, pues uno encuentra algo, ¿no? O sea, no son... Porque muchas veces uno lee un libro y dice,
Pero hay otros libros que a uno no le gustan, pero que uno haya el valor en ellos, ¿no? Sí, sí, no, O sea, personalmente no me tocó, ajá, pero entiendo por qué es bueno, ¿no? sí, exacto. Que uno puede aprender mucho de eso, ¿no? Pero ya Tahar Ben Jelloun quedó un poco atrás. Pero Pues bueno. como es consecuencia de una recomendación, pues. Sí, sí, sí. Pero pues bueno, para eso están los podcasts, ¿no? O sea, si uno quiere oír hablar solamente de Tahar Ben Jelloun, pues uno va a una presentación, ¿no? Sí. Uno lee un artículo. Pero este es un podcast. El podcast es totalmente libre y arbitrario. Y bueno, pues ya llevamos 45 minutos de grabación. Órale, cómo se va el Bastante tiempo, bien. ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que yo siempre me divierto mucho haciendo esto. Sí, la verdad es que ha sido una experiencia muy divertida. Te agradezco de nuevo, Polo, por la invitación. Sí. Ha sido muy placentero. Y vaya, o sea, en realidad, como no tenemos restricciones, podríamos hablar y hablar y hablar y hablar. Pero pues tal vez sería un buen momento para ir redondeando un poco el tema. Me parece buena idea. Y Sí. me gustaría hacerte una pregunta. Ajá, sí, dime. A Este, ver si no son de esas preguntas que sueles hacer que te dejan callado 10 minutos. ¿De qué lado masca la iguana? Bueno, ya habiendo hablado ya largo y tendido de este escritor, ya habiendo pensado a profundidad bueno, más o menos, Ah, más o menos. estos dos extraordinarios libros que tuvimos la oportunidad de leer, ¿por qué tú crees que Tahar Ben Jelloun debería ganar el más alto galardón de las letras contemporáneas? Híjole, sí, ya ves, te dije que iba a hacer una pregunta de esas que conflictúan a uno. Y es que lo que a mí se me viene es una respuesta subjetiva, ¿no? O sea, para mí es un chingón. Tiene excelentes libros. Tiene realmente la calidad literaria para competir por lo menos El Niño de Arena tiene la calidad literaria para competir con cualquier o la mayoría de los premios Nobel que ya hay. Además de que me parece que su vida es como una de las cuestiones que le llama la atención a la academia. Ah, sí. Entonces creo que tiene más pros que contras. Sí. Pues sí, pues primero que nada, pues es moreno, ¿no? Así como uno. Y entonces, sí. o sea con tanta gente diciéndole a los de la academia sueca que solamente le dan el premio a hombres blancos. Ajá. Pues un morenazo de fuego como Tahar Ben Jelloun no queda nada mal, ¿no? En las filas del premio Nobel, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que también es importante Tahar Ben Jelloun, es importante leer a Tahar Ben Jelloun en este momento. Precisamente por su situación de inmigrante. Sí. O sea, hoy en día los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos, los africanos en Europa, o sea, somos o sea, el mundo se ha convertido en un mundo transnacional. Sí. ¿No? En el que ya las fronteras ya no están tan bien dibujadas. Y entonces, o sea, Tahar Ben Jelloun es un escritor transnacional. O sea, que no puede decir que es de aquí ni es de allá, no tiene edad ni porvenir, ¿no? Y escribir buenos libros es su color de identidad, ¿no? Ajá. Y entonces es relevante, ¿no? A mí me parece que Tahar Ben Jelloun, además de lo que tú dices, o sea, que pues toda la literatura es objetiva, ¿no? Sí. Y entonces, pues sí, a mí también me parece que es un chingonazo y que, o sea, si se lo dan, yo estaría muy feliz porque se lo están dando a un escritor que escribe muy bien. Ajá, sí. Que pues no, a veces no pasa tanto, ¿no? Sí, caramba. Ya es justo y necesario que se le den a un buen escritor. Sí. Como bueno, mejor para qué digo, ¿no? Para hacer enojar a la banda. Pero además porque, o sea, es un escritor importante. Sí. Es un escritor importante que es, además, o sea, un moreno poderoso y relevante más en el mundo, pues es bueno en la era Trump, ¿no? Sí. Y porque, por ejemplo, también con el problema tan extendido de la islamofobia en este mundo, Uh-huh.
¿no? Sobre todo en los países occidentales, ¿no? Sería una buena lección, ¿no? Que la Academia Sueca le dé el premio a un hombre culturalmente musulmán, Ujú. ¿no? Sí. Eh, y bueno, pues también, pues para que lo rediten, ¿no? Sí, creo que eso sería lo más importante, Sí, ¿no? sí. Por tener más accesibilidad a sus libros. Sí, pues es una razón totalmente egoísta de mi parte, pero pues para que lo reediten en ediciones un poquito más baratas, ¿no? Porque pues, Joaquín Mortiz ya dejó de hacerlos, ¿no? Sí, ya. Y según yo es la única edición, o sea, no No hubo reeditaron más. El Niño de Arena. Y bueno, o sea, en inglés todavía se consiguen varios de sus libros, pero pues, o sea, uno querría tenerlo en su lengua, ¿no? Sí, Que además son lenguas romances, ¿no? sí. Pues, el francés y el español pues, son casi lo mismo. Y, y bueno, por todas las razones anteriormente mencionadas, yo creo que Tahar Ben Jelloun es una de las apuestas más importantes para ganar el máximo galardón de las letras contemporáneas. Sí, sin duda es un es un candidato fuerte. Y además da ternura, ¿no? Sí, da mucha ternura. Es lo que me No, decías, ¿no? De su foto. en la mayoría de las fotos, más las de ahora, ¿no? Ya ahorita que tiene pues la edad de la vejez. Sí me dan muchas ganas, me sale lo de mi tía. Me dan muchas ganas de apretarle sus cachetitos. Sí, es que lo ves así con su carita así como de droopy, ¿no? Ándale. Así con sus ojitos tristes de... Y dices, ay, qué señor tan bonito. Sí, yo me imagino que, o sea, aprovechando que es podcast de chistes malos, también. Es nuestro mero mole. O sea, ahorita que está de moda el live motion, Ah. o sea, yo me imagino que si Bimbo jala esta idea de Disney, bien podrían hacer un comercial y tomar la cara de Tar Benjelloun este, como principal, borrador para hacer su osito Bimbo. Oh, sí, ¿eh? Sí, sí se parece al osito Bimbo. Sí, ponle un sombrero y Sí, ¿no? un mandil y Y que diga le da un recuérdame. aire. Ah, no, ese es Es otro. desde, creo, Ese de es el Gansito. Gansito. O como Xi Jinping, ¿no? El presidente chino. Ajá. Que decían que se parecía a Winnie Pooh. ¿No lo has visto? No, no le Bueno, he visto ya, en bueno, persona. ustedes Pero no, ahorita ustedes no le pueden dedicamos verlo. tiempo a eso para que valga la pena. Sí. Pero, o sea, si algún día están de curiosos, no tienen nada que hacer, pueden ponerle pausa a este episodio y buscar Xi Jinping como el presidente de, de China. Y desde Xi Jinping, Winnie Pooh. Yo creo que por eso lo prohibieron, ¿no? Allá, para que De hecho, dejaran de hacerle burla de hecho al cabrón, ¿no? literalmente esa es la razón. Ah, ya. Sí. Mira. De hecho, unos días antes de morir, uno de los premios Nobel de la Paz chino, Ajá. que estaba en contra del régimen, una de las últimas fotos que le encontraron fue de él brindando con su esposa con unas tazas de Winnie Pooh. Y entonces no sé, o sea, murió muy feamente, Ajá. pero, o sea, estaba muy enfermo, pero, o sea, no murió sin antes darle un sonoro fuck you al presidente con su taza temática. Yo no tenía idea de esta similitud, pero sabía de esta censura y lo relacioné ahorita. Y pues mira, le di al clavo. Sí. Pues tu intuición era correcta. Entonces sí, pues si Tahar Ben Jelloun no gana el premio Nobel, al menos nos gustaría que ganara el puesto de osito Bimbo, ¿no? Sí, por lo menos que sea la imagen unos 10 años, ¿no? 15. Que yo creo que eso haría más por reeditarlo que si ganara el premio Nobel. Sí. Y bueno, no sé si quieras agregar alguna otra cosa. Pues me gustaría cerrar con la recomendación de que lean El Niño de Arena de Tar Benjelloun. Es una joya. Una joya. Y pues yo también cierro con la recomendación, lean esta novela, por favor. Acá entre nos está en EPUB. La pueden descargar pirata. La traducción al español de esta novela que yo leí no es tan buena como la traducción al inglés. Pero, pues, como decía Borges, es mejor leer a Dante en una mala traducción que no leerlo nunca, ¿no? Exacto. Y
pues si lo encuentran, si lo descargan, es una lectura recomendadísima. Taharro Engelun es un extraordinario prosista, es un buen poeta, es un gran ensayista, es columnista, y nos da una visión muy interesante del mundo árabe a través de una de nuestras lenguas romances. Y entonces, pues ahí queda la recomendación. Tápense muy bien, porque estos días que no se les olvide el paraguas. Si ahorita mismo están a punto de salir de su casa, que no se les olvide un paraguas, porque está lloviendo y ya me agarró como 2 o 3 veces afuera. Me mojé todas las pinches patas. Así que cuídense mucho, cuiden su salud, tomen mucha agua, hidrátense y lean muchos libros. Y es todo. Es todo. Bueno, buenas noches. Y muchas Buenas gracias. noches. Muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto.